Recuerdo claramente aquella noche en el hotel, una experiencia que, aunque pueda parecer trivial en comparación con los grandes relatos de terror, se convirtió en algo que nunca olvidaré. Mi pareja y yo habíamos decidido pasar un fin de semana en un pequeño hotel cerca de un parque de diversiones local. La idea era escapar de la rutina y disfrutar de un poco de tiempo juntos. El hotel era un lugar encantador, con una decoración clásica y un ambiente acogedor, perfecto para una escapada de pareja. La primera noche transcurrió sin incidentes. El parque había sido divertido, y nos retiramos a nuestro cuarto para descansar. Era una habitación estándar, con una cama grande y cómoda, y todo parecía normal. La única peculiaridad que notamos fue que la habitación estaba al final de un pasillo largo, un poco apartada del resto, pero no le dimos mayor importancia. Poco después de acostarnos, el silencio de la noche fue interrumpido por un ruido extraño que provenía de debajo de nuestra cama. Al principio, pensé que era algún tipo de ruido metálico o chirrido, pero al escuchar con más atención, me di cuenta de que sonaba más bien como el maullido de un gato en celo. No era un sonido que esperaras oír en un hotel, especialmente a esa hora. Me incliné sobre la cama y miré debajo, pero no había nada allí. Tratamos de ignorar el ruido y volver a dormir, pero el sonido persistía. A veces parecía más fuerte, otras veces más débil, pero nunca desaparecía por completo. Mi pareja también lo escuchó, y ambos comenzamos a sentirnos incómodos. Era como si el ruido viniera y se fuera, como si algo estuviera moviéndose por debajo de la cama sin que pudiéramos verlo. A medida que el sonido se volvía más insistente, decidimos llamar a recepción. Un empleado vino a nuestra habitación para investigar. Revisó el área alrededor de la cama y debajo de ella, pero no encontró nada fuera de lo común. La habitación parecía estar en perfecto estado, sin señales de ningún tipo de intrusión o problema. A pesar de que el empleado se llevó una expresión de desconcierto, nos aseguró que no había motivo para alarmarse y se ofreció a cambiar nuestra habitación si el ruido persistía. Decidimos darle una oportunidad y cambiamos de habitación, pensando que tal vez la nueva ubicación podría ofrecer un descanso más tranquilo. Sin embargo, incluso después de mudarnos, el sonido continuó. Aunque la nueva habitación estaba en un piso diferente y lejos del anterior, el ruido de maullido seguía presente, aunque ahora era más difuso y parecía más lejano. La persistencia del sonido era desconcertante y no parecía tener una fuente lógica. El ruido fue disminuyendo con el tiempo, pero nunca se detuvo por completo durante el resto de nuestra estancia. Nosotros tratamos de descansar, pero la sensación de inquietud persistió. La experiencia en sí misma no fue física o tangible, pero la sensación de estar acompañados por un sonido que no podíamos identificar y que persistía a lo largo de la noche nos dejó con un sentimiento de incomodidad. A la mañana siguiente, todo parecía en orden. No había signos de problemas en la nueva habitación, y el personal del hotel no parecía saber nada sobre incidentes similares. Nos marchamos del hotel esa mañana, y aunque disfrutamos el resto de nuestro viaje, la experiencia de esa noche quedó grabada en nuestra memoria. A veces, cuando recordamos ese fin de semana, nos preguntamos qué podría haber causado ese ruido. ¿Era un gato perdido? ¿Un problema con la estructura del edificio? No lo sabemos. El hotel, por supuesto, continúa funcionando y, hasta donde sabemos, no ha habido otros incidentes reportados. Para nosotros, sin embargo, esa noche sigue siendo un enigma. La extraña persistencia del sonido y la imposibilidad de identificar su origen hicieron que esa experiencia fuera desconcertante, dejando una sombra de inquietud que nunca se desvaneció del todo. Trabajo como recepcionista en un hotel que se encuentra en las afueras de la ciudad, un lugar que, en su mayor parte, sirve como punto de descanso para viajeros y turistas. El hotel es antiguo, con una historia que se remonta a varias décadas. En su época dorada, era un destino popular, pero con el paso de los años, su fama disminuyó. Sin embargo, mantiene un encanto rústico que atrae a quienes buscan una experiencia diferente. Una noche, mientras cubría el turno de medianoche, experimenté algo que no puedo explicar,
y que me ha dejado con una inquietud persistente. Todo comenzó alrededor de las 2 de la mañana. El silencio en el hotel era profundo. La única luz era la tenue del pasillo que se filtraba a través de la rendija de la puerta. Me encontraba sentada en el escritorio, revisando algunos registros y actualizando la información de las reservas, cuando comencé a escuchar un ruido peculiar. Primero, era apenas perceptible, una especie de zumbido sutil proveniente del teléfono fijo en el escritorio. Al principio, pensé que podría ser una interferencia menor, tal vez algo relacionado con la conexión de la línea. Sin embargo, el ruido pronto se volvió más intenso y comenzó a ser acompañado por una respiración agitada, casi como si alguien estuviera respirando pesadamente en la otra línea. Miré el teléfono, esperando ver una llamada entrante o una señal de que había una línea en uso, pero no había nada. La pantalla del teléfono mostraba el número del hotel, y no había llamadas registradas. La respiración seguía, entrecortada y rápida, mezclada con susurros incomprensibles que parecían arrastrarse por la línea. La estática, una especie de chisporroteo de interferencia, acompañaba estos sonidos, aumentando la sensación de desconcierto. Intenté desconectar el teléfono y volverlo a conectar, con la esperanza de que se tratara de un problema técnico momentáneo. Sin embargo, al volver a levantar el auricular, el ruido continuaba. Los susurros parecían más claros en ese momento, aunque todavía no podía entender lo que decían. Me sentí incómoda, como si alguien estuviera al otro lado, tratando de comunicarse de una manera que no lograba descifrar. Decidí contactar a la empresa de mantenimiento para informarles del problema. Pensé que tal vez había un problema con el sistema de telefonía. Mientras esperaba la respuesta de mantenimiento, el ruido persistía y mi ansiedad aumentaba. Era imposible ignorar la sensación de que algo no estaba bien, pero no podía identificar qué. Cuando el técnico llegó al hotel alrededor de las 3 de la mañana, revisó el sistema telefónico y, para mi sorpresa, no encontró nada fuera de lo común. Todos los equipos estaban funcionando correctamente y no había signos de fallos en las líneas. A pesar de sus intentos de ayudar, el problema no se resolvió de inmediato. Pasaron varias horas antes de que el ruido comenzara a desvanecerse lentamente. La respiración agitada y los susurros se hicieron menos frecuentes hasta que finalmente cesaron por completo. A las 5 de la mañana, me sentí aliviada al ver que la tranquilidad había vuelto al hotel. No volví a escuchar el ruido durante el resto de mi turno, pero la experiencia dejó una marca en mí. La mañana siguiente, hablé con algunos de mis compañeros de trabajo sobre el incidente, pero nadie parecía saber de qué podría tratarse. La sensación de que algo extraño había sucedido persistió, pero nadie en el hotel parecía tener respuestas. El técnico que había venido esa noche no encontró nada fuera de lo normal, y el personal de mantenimiento tampoco pudo ofrecer una explicación. El incidente no fue reportado oficialmente ni se hicieron investigaciones adicionales, ya que el sistema telefónico no mostró fallos. No hubo más quejas de clientes ni incidentes similares, al menos que yo supiera. Sin embargo, cada vez que escucho un teléfono fijo en funcionamiento, no puedo evitar recordar aquella noche y el extraño ruido que me perturbó profundamente. El hotel sigue funcionando, y aunque he tenido que continuar con mi trabajo, esa experiencia ha dejado una sombra de inquietud. No tengo una explicación para lo que sucedió, solo el recuerdo de la respiración agitada y los susurros incomprensibles que llenaron la noche. Cada vez que el silencio se hace profundo y el teléfono fija en el escritorio emite un pequeño zumbido, no puedo evitar preguntarme si volverá a ocurrir. Trabajo como limpiadora en un hotel que está en el centro de la ciudad, un lugar que recibe una gran cantidad de turistas y viajeros. La rutina diaria suele ser bastante monótona, pero hace unos meses, algo ocurrió que desafió mi comprensión de la realidad. Quiero contarles lo que viví, aunque todavía no encuentro una explicación para lo que ocurrió. Era un turno de noche, como de costumbre, y mi tarea consistía en limpiar las habitaciones y los pasillos mientras el hotel estaba vacío. A esas horas, la mayoría de los huéspedes ya se habían ido, y la atmósfera del lugar se volvía extrañamente tranquila. Todo transcurría con normalidad,
hasta que llegué al último pasillo del hotel. El pasillo en cuestión era largo y estrecho, iluminado por luces fluorescentes en el techo que a menudo parpadeaban de manera irregular. Era una parte del hotel que siempre me había parecido un poco inquietante, pero nunca pensé mucho en ello. Sin embargo, esa noche, algo cambió. Mientras limpiaba las alfombras del pasillo, empecé a notar algo extraño. Las sombras proyectadas en las paredes parecían moverse de manera irregular. Al principio, pensé que se debía a las luces parpadeantes, pero no podía evitar la sensación de que algo más estaba ocurriendo. Las sombras parecían estirarse y encogerse de formas que no eran naturales, como si alguien estuviera caminando por el pasillo, aunque no había nadie allí. El ambiente comenzó a sentirse pesado, y una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Las sombras se volvían más evidentes con cada paso que daba, y no podía evitar girar la cabeza constantemente, esperando ver a alguien o algo que pudiera estar causando ese fenómeno. Decidí seguir limpiando, tratando de mantenerme enfocada en mi trabajo, pero las sombras no se iban. Se movían de una manera que no podía explicar. A veces parecían alargarse y otras veces se encogían abruptamente. La luz de las lámparas parpadeaba de manera errática, como si estuviera luchando por mantenerse encendida. La combinación de estos elementos creaba una atmósfera inquietante que me ponía los pelos de punta. En un momento, mientras limpiaba una esquina del pasillo, vi algo que me detuvo en seco. Una sombra grande y oscura se deslizó a lo largo de la pared opuesta. La sombra se movía de una manera casi líquida, como si estuviera hecha de humo. No había ninguna explicación lógica para eso, y mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré a mi alrededor, pero no había señales de personas ni de objetos que pudieran proyectar esa sombra. Para intentar racionalizar lo que veía, pensé que podría estar cansada o que mi mente estaba jugando trucos conmigo. Sin embargo, la sensación de inquietud no se desvaneció. Cada vez que limpiaba un área diferente del pasillo, el mismo patrón de sombras inquietantes volvía a aparecer. Era como si estuvieran siguiendo un patrón específico, como si alguien o algo estuviera vigilando mis movimientos. El verdadero punto de quiebre ocurrió cuando escuché un sonido sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Me giré rápidamente, esperando ver algún objeto o algún indicio de lo que pudo haber causado el ruido, pero no encontré nada. Las sombras seguían moviéndose de manera inquietante, y el ambiente se volvió aún más denso. El sonido parecía provenir de la esquina más alejada del pasillo, donde las sombras eran más intensas. En ese momento, decidí que había tenido suficiente. Terminé de limpiar el área lo más rápido que pude y me dirigí a la recepción para informar sobre lo que había experimentado. El recepcionista, que también estaba en turno nocturno, me escuchó con atención pero parecía escéptico. Revisó el área con una linterna y, al no encontrar nada fuera de lo común, me dijo que probablemente era una combinación de la iluminación defectuosa y el cansancio. Esa noche, volví a casa con un sentimiento de inquietud que no me abandonó. Aunque intenté explicarlo como una ilusión óptica o un problema con las luces, la sensación persistió. No volví a trabajar ese turno nocturno en el hotel, y aunque nunca experimenté algo similar en mi turno diurno, el recuerdo de las sombras inquietantes en el pasillo se quedó conmigo. Nunca supe si lo que vi esa noche fue producto de mi imaginación, de una falla en el sistema de iluminación, o si había algo más en juego. Sin embargo, a veces, cuando paso cerca del hotel, no puedo evitar mirar hacia ese pasillo y preguntarme si alguien más ha tenido una experiencia similar. La sensación de que algo oscuro se oculta en la penumbra nunca ha desaparecido por completo. El viaje de negocios había sido largo y agotador, y solo deseaba llegar al hotel, descansar y prepararme para el día siguiente. El lugar en el que me alojé parecía normal, un hotel de cadena común y corriente, con habitaciones estándar y un personal que parecía eficiente. La primera noche transcurrió sin incidentes, pero la segunda noche, algo extraño ocurrió. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando decidí tomar una ducha antes de acostarme. El cansancio me había hecho ansiar ese momento de relajación. Me desnudé y entré al baño,
encendiendo la ducha y ajustando la temperatura. Sin embargo, cuando el agua comenzó a salir, noté algo raro. En lugar del habitual flujo claro, el agua tenía un tono rojizo, casi como si estuviera mezclada con pintura. Al principio, pensé que podía ser un problema temporal, quizás una acumulación de sedimentos en las tuberías. Pero cuando el agua no se aclaró después de varios minutos, empecé a sentirme incómodo. El color era tan intenso que me hizo cuestionar si era seguro usarla. Decidí llamar a la recepción para informarles sobre el problema. El personal respondió rápidamente al teléfono y les expliqué la situación con la mayor calma posible, esperando que lo resolvieran pronto. Sin embargo, la respuesta que obtuve fue inesperada. El recepcionista, con un tono que sonaba más nervioso de lo habitual, me dijo que había un problema en el sistema de agua y que no podía quedarme en ese hotel. Me ofreció una disculpa y, sorprendentemente, me prometió que me devolverían el dinero de la noche y además me pagarían otra noche en un hotel cercano. Me pareció extraño que se tomaran la molestia de hacer esto en lugar de simplemente arreglar el problema, pero acepté, ya que no quería complicarme más la noche. Mientras empacaba mis cosas, noté que el recepcionista y el personal de limpieza estaban actuando de manera extraña. Se movían de un lado a otro con prisa, y sus miradas eran esquivas. No hubo mucho contacto visual, y cada vez que preguntaba algo, respondían de manera rápida y un tanto evasiva. Cuando llegué al hotel al que me habían enviado, encontré todo en orden. La habitación era cómoda y, lo más importante, el agua salía clara. Sin embargo, el comportamiento de los empleados del primer hotel no me abandonó. Durante el resto de mi estadía, me preguntaba qué podría haber causado que el personal reaccionara de esa manera. A menudo, me encontraba pensando en el color del agua y en el nerviosismo palpable del personal. Al final de mi viaje, volví al primer hotel para recoger una última cosa que había olvidado en mi habitación. El lugar parecía normal, casi como si lo que había experimentado hubiera sido un sueño. Pregunté casualmente a un miembro del personal sobre el problema del agua y me dijeron que había sido un problema menor que ya estaba solucionado. La respuesta parecía premeditada y no resonaba con la urgencia que había sentido aquella noche. Aunque nunca obtuve una explicación clara de lo que había sucedido, la sensación de inquietud permaneció conmigo. Algo sobre el color del agua y la forma en que el personal manejó la situación me dejó con una sensación de desasosiego. No era solo el hecho de que el agua se volviera roja, sino la forma en que todo se manejó con un nivel de nerviosismo que no pude ignorar. A veces, mientras conduzco por la ciudad, paso cerca del hotel y no puedo evitar preguntarme si algo más sucedió esa noche. La incógnita sigue ahí, sin respuesta, como una sombra que se desliza por los rincones de mi memoria, recordándome que a veces, lo inexplicable puede ser más inquietante que lo que sabemos con certeza.